Buenos días para todos, mi nombre es Julián Felipe Huerta Rodríguez, pertenezco al programa de Derecho del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. El presente video es producto de un ejercicio de investigación acerca del tema que se me fue asignado para la materia de Derecho Romano, el cual fue el Derecho Real de Dominio. Entender que el Río Romano o el derecho romano siempre ha estado presente en legislaciones aún contemporáneas en materia de constitución y leyes que constituyen a lo que entendemos como el ordenamiento jurídico. Aquellas directrices y bases doctrinales, diría yo, que forman gran parte de este ordenamiento son precisamente originarias del derecho romano. Lo primero que sería necesario hacer sería definir qué es un derecho real. Un derecho real, desde la concepción romana, se define como aquella facultad del individuo sobre la cosa, aquella prerrogativa, aquella señorío que puede ejercer el propietario sobre la cosa, la también llamada res en latín. Es ese derecho que se tiene sobre la cosa o la relación en su defecto entre la relación jurídica en su defecto entre la persona y la cosa. Autores como Ternera y Mantilla, que tengo bastante presentes, afirman que un derecho real es aquel que otorga al individuo un poder directo e inmediato sobre una cosa, poder que se ejerce sin la intervención de ninguna persona. Afirman también que el derecho real es el poder directo e inmediato sobre una cosa, poder o señorío que dentro de las márgenes de la ley puede ser más amplio o menos amplio. En aquel entonces, aquel que poseía aquel carácter de ser titular de derecho real, poseía una libertad de derecho de dominio, precisamente de servirse o no servirse de una cosa, una ausencia de derecho, un no derecho, de todas las personas para exigirle que se sirva o no se sirva de ella. Afirmado también por Ternera y Mantilla, 2006. Además de la facultad de no exigir la interferencia que ellos mencionan, definida como la oponibilidad erga omnes. Entendemos que ese derecho real, como titular, se tienen ciertas facultades legales sobre el inmueble o la cosa para procurar todo o parte del mismo en lo que respecta a beneficios, utilidades y servicios estimables en dinero. En materia de legislación colombiana tenemos el artículo 655 que nos define qué es un derecho real, que precisamente lo habla como es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Entonces precisamente se sigue manejando el concepto romano. Ahora para entender el derecho real de dominio, ¿sí? Dominio, el acto de ejercer señorío, ¿sí?, sobre la cosa, tenemos también un autor, Gatti Edmundo, que nos habla en propiedad y dominio de terminología, concepto doctrinario y definición legal. Decía que se concebía desde una óptica primitiva, limitándose exclusivamente al concepto de res mea est, cuyo significado proveniente del latín no es otro que la cosa es mía. Se manejaba un concepto mucho más primitivo debido a que conseguimos el dominio, pero en Roma se entendía que el dominio y la propiedad eran lo mismo. De hecho, se hace la diferencia hasta el medioevo, cuando intérpretes estudiosos del derecho, jurisconsultos, juristas, estudiosos en materia de derecho romano, lo que hacían era interpretarlo y adjudicarle el nombre de dominio, ¿sí? Pero en Roma era más sencillo, simplemente el dominio y la propiedad era lo mismo. Pero pues, debido a la complejidad de las leyes a lo largo de ese proceso evolutivo, ya para el medioevo se le comienza a dar otra concepción y adjudicarle otro nombre en materia de derecho real de dominio y la diferencia de la propiedad. Otras definiciones
en referentes a la propiedad en Roma podrían ser como las de Herrera Aleschi, cuando dice que la propiedad es un poder jurídico que trata al titular, que ejerce directamente sobre la cosa corporal plena para usar, gozar y disponer de ella. Y respecto a esto, entendemos que en Roma hay unos poderes o digamos unas características que componen al dominio, las que entendemos como el ius utendi, fruendi y abutendi. El uso, los frutos y el abuso, ¿sí? Con exclusión de cualquier otra persona y dentro de los límites impuestos por el ordenamiento. Ya sabemos que estos ítems no deben ser contrarios a la ley. Entendemos también, el mismo autor nos señala que la señoría más general en acto o en potencia sobre las cosas, como señoría de la propiedad, entraña un poder tan amplio que no es posible reducir a un cuadro la serie de facultades que encierra: el derecho de usar, disfrutar, enajenar y de reivindicar. ¿Sí? Entonces precisamente tenemos esos poderes del dominio. Comenzamos explicando el ius utendi, el uso precisamente, que digamos que es una prerrogativa de índole subjetiva que es adjudicada al dueño precisamente para utilizarla en función de su interés sobre la cosa, ¿sí? Haciendo referencia, digamos, a los servicios que puede dar ese bien, pero digamos más a la parte de la libre elección del propietario de cuál servicio ejercer, ¿sí? Obviamente, como ya se mencionó anteriormente, que no vaya contrario a la ley. Esto aplica para todos los poderes o características del dominio. Sigue también el goce, el ius fruendi, que precisamente es sacar provecho de la cosa, entendiendo que una cosa puede dar frutos civiles y frutos naturales, ¿sí? Los frutos naturales hacen referencia a aquellos frutos que no requieren precisamente esa intervención humana o no requieren mayor intervención humana. La agricultura, ganadería, labores que no requieran precisamente tanta intervención humana. Y respecto a frutos civiles, entendemos más bien un concepto ligado al interés comercial y al estudio y el aprovechamiento que pueda tener el propietario sobre el mismo. Por otro lado, tendemos también el ius abutendi, lo que entendemos como el hecho de disponer, de abusar de la cosa, ¿sí? O sea, nosotros podemos consumir la cosa según Roma, que lo que hace es adjudicarle una disposición en diferentes casos, como es la disposición material, consumirla, destruirla o precisamente construir dentro de la cosa y disponer de ella de manera jurídica también, como la transferencia del derecho real de diferentes formas, la enajenación del bien, ¿sí? En la actualidad, el derecho real de dominio, eh, refiriéndonos al ordenamiento jurídico colombiano, tenemos que el dominio se llama también propiedad y precisamente se expresa como el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Es una parte que no está en estudio, no, esa parte es subrayada y aparte, eh, no siendo contraria, la parte de arbitraria, no siendo contraria a la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Pero eso ya es otro campo refiriéndonos a la propiedad. Ese dominio que se denominaba también propiedad es ese derecho real al recaer sobre las cosas corporales, ¿sí? Y en materia de un mundo globalizado, las cosas también se pueden percibir como cosas incorporales. Tenemos como ejemplo los derechos de autor o propiedad intelectual, ¿sí? Que retoman elementos del derecho romano, ¿sí? En la medida que el dominio concebido en el derecho civil colombiano rescata elementos del derecho romano, como ya lo mencionamos, el uso, el goce y la disposición.
El dominio posee ciertos caracteres, ¿sí? La doctrina clásica precisamente nos habla de tres caracteres del dominio, que es que el dominio es precisamente absoluto, exclusivo y perpetuo. La doctrina nos dice que es absoluto en la medida que se entiende como aquel carácter que faculta a la persona de ser titular de dominio y de disponer de negocios jurídicos. Por otro lado, es exclusivo, atendiendo a que esa exclusividad se expresa en una prerrogativa del individuo por el hecho de ser titular de dominio, la protección del bien en función de terceros particulares. Asimismo, tenemos que el dominio es perpetuo, porque el dominio existe mientras dure la cosa, y la misma no se extinga con el tiempo. En Colombia precisamente existen dos formas que pueden afectar estos caracteres ya mencionados, como lo son la expropiación administrativa, ¿sí? Que precisamente en materia de Colombia, de legislación colombiana, la sentencia C227 de 2011, la Corte define la expropiación como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante la indemnización previa. Esta figura dentro de la función social del Estado ampara dentro de un marco de interés público sobre el interés privado, dando ciertas garantías y una indemnización, como lo indica en el concepto ya mencionado de la Corte, y el enunciado que también tiene, que es, me permito citarlo, dado que esta es la limitación más gravosa que puede imponerse sobre el derecho de propiedad legítimamente adquirido, la Carta ha rodeado la figura de la expropiación de un conjunto de garantías entre las más importantes. Primero, el principio de legalidad. Segundo, el respeto al derecho de defensa y el debido proceso y la indemnización previa y justa al afectado que no haga decisión de la administración de un acto confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución. Eso respecto a la expropiación administrativa en materia de legislación colombiana. Pero está. La segunda que tenemos que contemplar es la extinción de dominio, que precisamente se encuentra reglamentada por la ley 1708 de 2014, que lo que hace es hacer referencia a la pérdida de dominio en caso de adquirir bienes mediante una causa ilícita, ya sea directa o indirecta. O sea, estamos hablando de causas ilícitas, lo que hacen es que se pueda concebir una extinción de dominio. Otras causales contenidas en esta ley también puede ser el incremento patrimonial no justificado, bienes utilizados como instrumento o objeto material de actividades ilícitas, ¿sí? Así como también frutos o servicios producto del bien causa ilícita, entre otras causales, ¿sí? La parte ilícita lo que hace es constituir en una posible extinción de dominio. Más exacto, la 1708 de 2014 lo que hace es decirnos que la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. Respecto al dominio tenemos también algo llamado facultades jurídicas y materiales. El dominio lo que hace es contener también estas facultades que son características provenientes de Roma y consolidadas en la actualidad. Las facultades jurídicas tenemos tales como gravar, hipotecar, vender y donar, haciendo referencia a enajenación del bien como prerrogativa de pasar dicho bien de un patrimonio a otro mediante las tres disposiciones ya mencionadas. Lo que entendemos, bueno, las últimas tres, ¿no? Lo que entendemos como la transferencia de dominio. ¿Sí? Para las facultades materiales ya tenemos lo que son aquellas que le permiten al titular
de dominio, gozar y disponer de la cosa. ¿Mm? Como ya se explicó anteriormente, hace especial énfasis en que dicha facultad debe ser exclusivamente corporal por la naturaleza de la misma, del propio inmueble, pudiendo hacer uso de los poderes de dominio a parecer del titular. Entendemos, sabiendo ya qué es el dominio, pasamos con la parte de cómo se adquiere el dominio, qué formas tenemos dentro de la legislación y a partir de Roma para entender o para obtener precisamente ese dominio. En materia de legislación colombiana, tratar precisamente lo que es el Código Civil. Tenemos el artículo en materia de formas de adquisición de dominio, tenemos el artículo 673 que nos dice cómo se adquiere el dominio. Cuando nos dice que la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y prescripción son precisamente esas formas que constituyen maneras de adquirir el dominio. Se hace necesario también definirlas. La ocupación, me permito leerlo, es el modo más sencillo por el cual se adquiere el dominio y se fundamenta en adquirir cosas muebles sin ser titular de dominio. Consagrado en el Código 685 el concepto de ocupación. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o el derecho internacional. El bien mueble debe carecer de dueño y aspirante a ocuparlo debe tener intención de hacer propio el bien en cuestión. Este modo precisamente comprende requisitos fundamentales como son palabras de Ternera Francisco, ¿sí? Autor jurisconsulto en materia de derecho civil, que dice que debe ser un bien inmueble sin dueño. El ocupante está obligado a aprender físicamente la propiedad. Además, el ocupante debe tener la voluntad de adquirir su dominio. Finalmente, la ocupación debe estar permitida por la ley. Entonces, el común denominador que se tiene en todas esas acciones o características relacionadas al dominio es precisamente que no tengan ese carácter de ser ilícitos o que vayan en contra de la ley. Tenemos también el artículo 699 que nos habla sobre las cosas inanimadas, que no posee algún vestigio de dominio anterior o condición de abandono precisamente. Dicta el Código Civil en su artículo 699 acerca de la invención o hallazgo como tipo de ocupación. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja al mar y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para alijar la nave. No debe confundirse precisamente un bien abandonado como extraviado, porque este bien extraviado aún posee dominio en calidad de perdido. La ocupación precisamente en este bien inmueble, en calidad de perdido, no será lícita el tema de la ocupación, precisamente por el artículo 704 y 705 del Código Civil, que nos hablan respectivamente de que el que haya o descubre alguna cosa por su naturaleza manifieste haber estado en dominio anterior o que por sus señales o vestigios indique haber estado en tal dominio anterior, deberá ponerla a disposición de su dueño. También dicta el artículo 705 del Código Civil, la persona que está en el caso del artículo anterior omitiera entregar al dueño, si fuera conocido o si no lo fuere, la autoridad competente, la especie mueble encontrada dentro de los 30 días siguientes al hallazgo será juzgada criminalmente, aparte de la responsabilidad a la que haya lugar por los perjuicios que ocasione su omisión. Precisamente por la presión material entendemos la acción física y material del ocupar el bien.
Otro ítem que tenemos es el ánimo o la voluntad de adquirir el dominio del bien regulado por las normas de capacidad. La ocupación obedece precisamente a un marco de legalidad dependiente de la legislación colombiana en la medida que no se pueden ocupar bienes muebles en la calidad de perdidos o también aquellos que pertenezcan expresamente al patrimonio cultural de la nación. Otro modo de adquirir el dominio que tenemos es la accesión, ¿sí? Que lo define el artículo 713 del Código Civil, que desde la producción de la cosa y la adhesión de la cosa. Habla también de frutos naturales o civiles y se entiende de manera literal un fruto natural como aquel proveniente de la naturaleza y fruto civil es aquel donde se encuentra la intervención del hombre, como lo sería un canon de arrendamiento. Dicta lo siguiente el artículo 713. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que ella junta de ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles, precisamente como se ha reiterado a lo largo del video, que son los frutos naturales y civiles. Hay tres tipos de accesión que tienen ramificaciones, que son de mueble a mueble, de mueble a inmueble y de inmueble a inmueble. Otro modo que tenemos es la tradición, ¿sí? Que la define el Código Civil en el artículo 740, cuando nos dice que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste precisamente en la entrega que el dueño hace en las cosas al otro, habiendo por parte una facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Se divide en dos partes según el artículo 741. Tradente, quien transfiere el dominio, y adquirente, que precisamente es aquel que recibe el dominio. ¿Sí? Tenemos también la sucesión, que nos la reglamenta tres tipos. O sea, el artículo 1009 del Código Civil me reglamenta tres tipos de sucesión. Está moviendo la cámara. Listo. Que el artículo 1009 del Código Civil me reglamenta tres tipos de sucesión. Si se sucede en virtud de un testamento, dicta el mismo, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, incestada o ab intestato. La sucesión de los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. Entonces tenemos las dos, una que es testamentaria, otra en virtud de ley intestada y precisamente la mixta, que es como una fusión de las dos precisamente. Tenemos también la prescripción, que la concibe el artículo 2512 del Código Civil, que dicta lo siguiente. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Simplificando lo anterior, la posesión lo que hace es adjudicarle, digamos, esa adquisición a un derecho real sobre la cosa ajena dentro de ese marco de acción legal. Esa prescripción confiere precisamente el derecho de manera absoluta al poseedor. Entendemos que dentro de la legislación colombiana, el derecho romano realmente se constituye como una gran directriz, una base fundamental dentro de la doctrina constitucional, también dentro de los códigos, ¿sí? Y que realmente se toman algunos conceptos de manera muy literal y muchas veces lo que se hace es ampliar su contenido, ¿sí? Tenemos que el derecho romano prácticamente y su desarrollo histórico lo que hace es evidenciar la complejidad y calidad técnica del mismo en la medida que vemos que modelos arcaicos, ¿sí?, aún pueden ser vigentes en materia de legislación civil o de cualquier índole, ¿sí?, como lo es el ordenamiento jurídico colombiano. Indudablemente, esa forma de legislar era tan sólida en la actualidad, o sea, hace tantos años, era tan sólida y técnica que esas bases romanas lo que hacían era constituirse dentro de ese paradigma legal para entender formas de relaciones entre particulares y precisamente entidades públicas.
Os sobra decir que el derecho romano poseía esa particularidad de poseer una estructuración bastante acertada, ¿sí? Que lo que hace precisamente es tomar esas bases del ordenamiento jurídico romano, esas legislaciones contemporáneas y ampliar su contenido, ya que para su tiempo, a pesar de ser tan viejas o arcaicas, diría yo, eh, eran bastante acertadas respecto a comportamiento humano y cómo se desarrollan para el mismo. Debido a la extensión, por esta parte seré bastante breve. En lo concerniente a la sentencia relacionada al tema. Tenemos la sentencia SC 10882 de 2015 del magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villanueva. Un recurso de casación de Rafael Andrés Garay Polo contra la sentencia del 16 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, la Sala Civil Familia y Laboral, en el proceso ordinario incoado por Lucía Mariana Espinosa Morales frente al recurrente con demanda de mutua petición. Brevemente, esta sentencia lo que hace es hablarnos precisamente de ese acto de dominio y cómo debe constituirse precisamente. Por ejemplo, hay disposiciones donde nos habla, por ejemplo, el recurrente denuncia a la comisión de un error de hecho en la apreciación del certificado de tradición, allegando para acreditar el derecho de propiedad del demandante, al pasarse por alto que allí se hablaba de un titular de dominio incompleto. Entonces, lo que pasa es que el dominio aquí no se ha dado completamente. ¿Sí? Hablando de bienes raíces, memorándose el justo título por imposición, precisamente el que se trata en el artículo 156 del Código Civil, que requiere la tradición mediante la inscripción del título en la oficina de registro competente. Y precisamente la tradición, nos define la Corte, es que es el modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega del dueño que hace de ellas a otro, haciendo una parte de la facultad de intención de transferir el dominio y por otra parte la capacidad de intención de adquirirlo. ¿Sí? El artículo 740, de modo que si el tradente no es el dueño, no traspasa derecho real alguno. Es una pseudo tradición, presunta tradición o falsa tradición precisamente. Entonces, lo que pasa con eso es que la Corte los que decimos que la acción reivindicatoria, que es lo que la señora Morales precisamente quería, no procede porque la posesión del demandado sobre el inmueble es anterior a la propiedad del demandante, ¿sí? Y lo que hace esas sentencias es hablarnos de que la ley, precisamente la ley no exige expresamente acreditar una fecha de inicio respecto a la posesión, o sea, no es necesario, ¿sí? O sea, precisamente del dueño, que es porque el dueño es superior al tiempo exigido para la prescripción adquisitiva o para extinguir la acción de dominio, pues el comienzo de la posesión queda involucrado, ¿sí? Entonces lo que hace el fallo es precisar que no existe, digamos, ese derecho de dominio ni ese derecho de dominio sobre un predio objeto de reivindicación, en el caso de que el demandante adquiera por adjudicación sucesoral derechos y acciones, ya que es consciente de que no recibe la propiedad en estricto sentido, lo que es falsa tradición, una titularidad de dominio incompleta, precisamente. Entonces, lo que hace es advertir la existencia de esa falsa tradición donde no hay una transferencia como tal real de dominio, ¿sí? Lo que pasa con eso es que esa adquisición lo que está es viciada con tal calidad, a pesar de que se realicen diferentes actos de diferente índole, ¿sí? Porque esto lo que hace es constituirse en una irregularidad. Entonces habla mayormente de eso, de la falsa tradición y que esa titularidad de dominio está incompleta. Y precisamente por eso se constituye una falsa tradición. Y lo que hace es fallar en contra de en esa de 2015, lo que hace es fallar o sea, no casa, no casa en lo que resuelve, no casa respecto a las disposiciones.